Martes 11, primera resistencia, Ignacio Guido Rázaga, amigo, profesor, guapo de la guapa. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo llegaste? Bien. A este Chiloé, a este Castro. ¿Te recibió con sol? Con sol, con un poquito de agua. A momentos amenazaba el clima. Nos recibió porque viajamos con Ruti para acá, que está ahí fuera de cámara. Y bien, contento de reencontrar a mucha gente amiga y contento de poder tener la oportunidad de conversar con estudiantes en el liceo de este libro, casi como pretexto, o sea, de poder conversar del presente, de lo que está pasando hoy día, pero tener muy claro que lo que está pasando hoy día se determinó un día 11 de septiembre de 1973. Ignacio, los libros, la lectura en general, independiente uno lo escriba o no, tienen como un objetivo de alma, es la excusa de poderse encontrar, de poder conversar, de poder invitar a alguien a compartir esta experiencia de leer o de escribir. Y sin lugar a duda, este libro, Martes 11, la primera resistencia, es una excusa para volver a Chiloé, reencontrarte con gente conocida que compartiste algún proyecto a través de este libro, ¿no? Por cierto, o sea, primero, ¿de qué escribe? Cuando uno escribe algo, uno escribe de lo que no ha podido encontrar en las lecturas. O sea, el libro que no está es el libro que uno escribe. Primera idea. Y lo segundo es que para uno es muy importante cómo sea entendido el libro por los lectores. ¿Ya? O sea, cómo el libro se realiza en la lectura, en ese momento mágico donde alguien toma un libro, empieza a procesar, ¿no es cierto?, el texto, empieza a procesar un relato y crea su propio relato. O sea, el Martes 11 es un libro que va a ser leído de forma distinta por gente que estuvo el 11 de septiembre combatiendo y que no conocemos, o por un estudiante de cuarto medio con los que acabo de conversar en el liceo. Son lecturas distintas, incluso son libros distintos. Eso en teoría, no me voy a meter en teoría literaria, pero eso se llama la recepción de un libro. Es muy importante porque cuando la gente escribe un libro, si uno se pone desde el autor, uno tiene una cierta idea de cómo va a ser recibido un libro. Pero en realidad, la recepción es lo importante. Es cuántas interpretaciones van a haber de un libro posible. Y yo creo que este libro tiene muchas recepciones. Y como tú dices, también es una excusa o es un motivo para venir a presentar esta hija acá a Chiloé y reencontrarme con muchas personas, porque al final la vida es una sola y es redondita, ¿ya? Y entonces reencontrar estudiantes que yo los conocí como estudiantes, que hoy día son profesionales, como tú en el caso de trabajo social, o como periodista, o como muchos profesores de Chiloé, que los conocí siendo estudiante y teniendo que ver en su formación, interactuando en su formación. Entonces hay muchas cosas combinadas. Eso también es memoria. Acá se cruzaron dos memorias. Cuando vengo a Chiloé, cruzo la memoria que traigo con el libro, con este libro, pero también con la memoria de el 99, el 2000, 2001, cuando comencé a venir a Chiloé, primero con estudiantes de Arci Santiago, de diseño y de periodismo, y después cuando ya nos vinimos con familia, e incluso acá nació el hijo Iñaki en el hospital de Castro. Iñaki ya tiene 11 años, o sea, ha pasado tiempo, ¿ya? Y yo fui apoderado del Liceo Galvarino Rivero, o sea, viví toda la vida acá. De esos 4 o 5 años fui crecientemente metiéndome en la vida cotidiana, etc. Yo iría aprendiendo de Chiloé y a la vez dejando lo que podía, contribuyendo a este Chiloé. Me da mucha alegría ver que los estudiantes que he conocido hoy día son profesores de las escuelas de Chiloé. Sí. Me da mucha alegría que haya arquitectos que son directores de obra, ¿me entiendes? Y entonces quiere decir que ese proyecto tuvo fruto. Ahora, Chiloé trasciende los proyectos. Pero Chiloé también trasciende las tensiones, porque también me he dado cuenta que en Chiloé hay cosas que han cambiado o que están cambiando. También me doy cuenta de eso. Hay varias cosas. De eso vamos a conversar un ratito más, Ignacio. Estuvimos hace pocos minutos en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y hubieron dos confesiones.
Manuel confesó que tenía casi 50 y tú confesaste que tenías más de 50. Sí, yo no tengo ningún Y problema. yo te debo confesar que yo tengo 42 Ya. años, aún un chiporro para esta vida. 42 años y cuando conversamos, me llegó tu libro, está uno de mis hijos, el menor, el Emilio. Y me pregunta de qué se trata el libro. Dije, bueno, lo voy a leer y te pregunto. Y cómo le podía contar a Emilio, que tiene 11 años, de qué se trata tu libro. Y una de las cosas que yo diría que a mí me llega mucho en tu libro, yo lo resumo con una sola palabra que lleva parte del título, que es la resistencia. Y yo resumiría tu libro con ese concepto, con esta palabra que esta resistencia de cuando uno ve a los escoltas de Allende, cuando lee la historia de Tomás Moro, cuando lee finalmente la entrevista. Yo resumo este libro en esa palabra de resistencia, porque además es una resistencia en base a un sueño, en base a un proyecto, en base a una sociedad colectiva que es tan necesaria en nuestro país, versus una resistencia oscura, dura, prusiana, en que se enfrentan dos conceptos de resistencia, Ignacio, muy, muy potentes, y que marcan en un día de nuestra historia un antes y un después para todos nosotros. Yo creo que yo agradezco porque uno cuando hace estas cosas, el libro no lo hice solo, el libro lo hice con complicidades. La primera complicidad que tiene un libro, una investigación periodística, son las personas a las que uno entrevista. Que esas personas te abran sus cajas de zapatos y te muestren sus fotos antiguas, te muestren cartas y que te abran, por decirlo así, sus almas y que te cuenten qué fue, porque son momentos además dolorosos y los momentos dolorosos cuesta contarlos. ¿Ya? E incluso muchas veces los momentos dolorosos tienen doble llave. Y en este caso, que los sobrevivientes me contaran sus momentos dolorosos, que la nena, Elena Araneda, que fue la encargada del ropero del presidente Salvador Allende, que llegó después, el 11 de septiembre, ella lavaba ropa, estaba en la cocina, que me cuente cómo del presidente Allende lo cotidiano, ella tiene hoy día, ha sobrevivido a varios tipos de cáncer, estuvo alcoholizada, o sea, son depresiones grandes, son vidas duras, tiene cerca de 70 años la nena, y que me reciba en su casa, enferma, y me cuente esas cosas, o sea, me está entregando lo mejor de ella, ¿ya? Esa es una complicidad. Pero hay otras complicidades, la complicidad del hombre, de interesarse por este libro y de apostar, hacer esta apuesta. La complicidad de amigos diseñadores que trabajaron en este libro, la complicidad de amigas fotógrafas, etc. Una serie de complicidades. Y la complicidad de mi familia. O sea, un libro, para hacer este libro me encerré 4 o 5 meses. Y es la complicidad de una familia como dice ya, no, el papá o la pareja, etcétera, mira, está allá atrás encerrado, sábado, domingo, etcétera, etcétera. Y la complicidad para venir a Chiloé con la Anita, con la Carolina Velázquez, la complicidad con los medios de Chiloé, la complicidad contigo, la complicidad con mis ex compañeros y compañeras de la universidad. O sea, nadie hace nada solo. Ahora, ¿por qué es importante contar la resistencia? Yo creo que en la historia de la humanidad siempre ha habido momentos épicos. Y los momentos épicos, bueno, en la historia militar está lleno de momentos épicos. Y ojo, son derrotas. Porque uno dice, Arturo Prat, claro, en la efeméride. Pero Arturo Prat, ¿no es cierto?, es el hombre que en la derrota tiene un gesto. Después dice, el desastre de Rancagua, derrota. O sea, las efemérides militares están llenas de derrotas y de vencidos. Pero y se celebran y los niños hacen representaciones, obras de teatro, etc. A ver, ¿y quién me podría decir por qué va a ser más valiente, va a ser más épico, va a ser más recordable un hecho del siglo XVII o del siglo XVIII o del siglo XIX que se enseña en las escuelas y no los policías leales y los GAP que defendieron al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende? A ver, ¿quién me puede explicar eso? ¿Cómo no va a ser importante, no va a ser recordable? ¿Qué calle
de Chile lleva el nombre de Mauricio, el GAP que está en la portada, y quisimos que fuera un NN, o sea, quisimos que fuera alguien desconocido, porque el presidente está en la contraportada. O sea, el héroe, el presidente, la figura conocida está oculta, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, en figuras retóricas se llama el parto toto, ya la parte por el todo. Siempre hay que hacer clase. Pero, ¿por qué? Porque en definitiva nosotros, o sea, yo soy un convencido que estos héroes anónimos, estos vencidos, algunos quedaron vivos, ¿ya? Y otros murieron, la mayor parte murió. Contar eso es contar la energía, la actitud. Yo creo que esa energía la necesitamos. ¿Y sabes por qué, Pancho, la necesitamos? Porque creo que Chile está en un momento de cambio. Creo que más allá de los resultados electorales del próximo 17 de noviembre, la elección va a pasar. E incluso está cantada. Esta es una elección fome porque está cantada. Le falta pasión. Uno dice, no, la encuesta y todo, etcétera, etcétera. Dicen que va a salir Bachelet, primero, segunda, como sea, etcétera. Pero lo que a mí me importa hoy día es que eso que se ha echado a andar en la calle desde el 2011, los movimientos sociales, los movimientos territoriales, etcétera, las demandas no paren. Y para que no paren tienen que reencontrarse con otras energías. Y yo soy un convencido que en lo que sucede el día 11 hay energías y hay reservas que se tienen que metabolizar hoy día. O sea, la humanidad es una sola. Entonces cuando me hablan de la valentía del GAP, yo creo que son valientes los profesores que hacen clase en condiciones adversas. Son valientes los funcionarios de la salud, que en la salud pública están batallando, ¿no es cierto?, por mejor presupuesto. Son valientes los que viven en las provincias y no tienen muchas veces las asignaciones presupuestarias porque todo se resuelve centralmente. O sea, nosotros necesitamos mucha valentía. Son valentías distintas, pero en definitiva es el mismo ser humano luchando por felicidad, por mejores condiciones. Ignacio, este libro a nosotros nos invita a que cada uno tenga su propia lectura. Lo pueden leer 10 personas o 100 y vaya a tener 100 versiones, 100 opiniones, porque además el libro te provoca en un momento dado de que lo comienza a leer desde el sentimiento. No haga una lectura racional 100% pura de este libro, sino es imposible no entrecruzarla con historias que te contaron tus padres, documentales que viste a propósito de los 40 años, historias que has ido descubriendo. Entonces este libro tienes que en un momento dado dejarlo en el velador y decir, chuta, verdad, algo sucedió en este tema. Te cruzas con personajes que nosotros nos conocemos, pero aquí a mí se me cruzaron mis padres. Se me cruzaron mis tíos en este libro. Entonces provocas tú este volver a pensarnos a nosotros como protagonistas. ¿Cómo se llega a un libro como esto? Me pasa de repente con el Revela Letelier, que uno lo lee también y que juega con meterte a la lectura. ¿Cuál es la impresión que tú has tenido respecto a las personas que han leído este libro? ¿Cuál es a qué conclusión llegan? Mira, el sábado yo quiero hacer la siguiente mención. Aquí en la contratapa, este señor de bigote que va acompañando al presidente Salvador Allende es Danilo Bartolín, un neurólogo, un médico que está vivo, que sé que está por visitar Chile al parecer, y este es el capitán Muñoz, el jefe de la escolta de carabineros que falleció. O sea, de estas 4 personas que están en la portada y la contraportada, Danilo Bartolín, que es castreño, ¿no es cierto?, que es el tío del Mao, ¿ya?, es el que está vivo. Obviamente ha pasado el tiempo, el bigote es canoso, el pelo es canoso, está con otro peso, etc. Pero en esta historia hay otro castreño también, Montiel, que tiene que ver con los helenos que van a la guerrilla del Che, ¿no es cierto? Entonces, me llamaba la atención esto, que siempre que hay un hecho histórico en el sitio a la escuela Santa María hubo chilotes también que fallecieron ahí, que bajaron con los trabajadores. Tiene que haber siempre un chilote, sí. Es algo, no es un pequeño detalle, pero tiene que haber, es como siempre hay. Ahora, las lecturas, la periodista Farideh Serán presentó el libro en Santiago, y Farideh Serán, en su comentario, en su presentación del libro que ella leyó, ella es una contemporánea, vivió el 11, ¿no es cierto?, como periodista, destaca
la característica de la reconstrucción minuciosa, ya, del detalle, de dejar al lector que se forme opinión. Yo no termino con una conclusión. Este es un libro abierto. Tú sacas tus conclusiones. Ni siquiera sobre la muerte de Allende. Hay gente que está en el libro. Juan Seoane dice, no, el presidente se quitó la vida, se suicidó. Y Danilo Bartolín dice otra cosa. Y Juan Ose dice que él no escuchó nada porque él estaba en el segundo piso, que nunca escuchó eso. ¿Ya? Que es el último que lo apresan los militares que se toman la moneda. Es el último. Yo creo que esto de construir libros abiertos también es respetuoso desde el punto de vista de las personas, ¿me entiendes? En hechos históricos tan trascendentes que uno se ponga a concluir, ¿ya? O sea, yo prefiero que todo esté respaldado, y esa es una cosa importante. Yo me acuerdo de las clases cuando decía lo peor a nivel académico, a nivel de algo, de escribir un libro, un texto, o hacer un trabajo en la universidad o en el liceo, lo peor es el plagio. Lo peor es que alguien no reconozca que tomó esa frase de otra persona, ¿ya? Lo peor es el plagio, no hay nada peor que el plagio. Y de repente hay mucha gente acostumbrada al trabajo fácil. Yo creo que las cosas cuestan, son difíciles. Y este es un libro complejo, como se hizo, pero esto está escrito esencialmente para los jóvenes. ¿Y por qué digo esencialmente? Por eso tiene notas, por eso tiene esa cantidad de notas, ¿ya? Por eso tiene infografía, porque ese es un detalle también importante. Cómo tú contabas la batalla, ¿ya? Y ahí hoy día hay medios, ¿ya? Que son de la gráfica, como la tercera, de la gráfica, mucho, claro, los medios usan, por ejemplo, esto para mí es súper importante. Claro. Esto nos costó hacerlo porque hubo que verificar cada cosa, o sea, que los libros traigan planos, que traigan líneas de tiempo, como está acá abajo, ¿ya? Pero aquí hay otras historias. Uno dice, ¿qué de historias hay acá de la dictadura? Pero también de la transición. Una historia de la transición, que es una historia por investigar todavía, es este señor, ¿ya? El teniente Fernando Rojas Bender, de nombre Rufián, uno de los pilotos de la FACH, que bombardea con cohetes Chura La Moneda. Hoy día es un general en retiro, Fernando Rojas Bender. Fue el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. ¿Y cómo llegó a ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea alguien que había bombardeado La Moneda? O sea, yo diría que la transición que tenemos, ¿ya? Que hemos tenido, por distintos lados revela que sus costuras son ahí nomás, ¿ya? Son costuras en la medida de lo posible, porque uno dice, bueno, quiere decir que este señor volvió a La Moneda que él mismo bombardeó, a cócteles, a ceremonias, etcétera, etcétera. O la historia de Federico Willoughby, el mismo que redacta los bandos militares y que le reconoce al juez Carroza, le dice al ministro Carroza que él organizó el funeral de Estado del presidente Salvador Allende. O sea, yo creo que esas cosas tienen que saberse. Ignacio, y te vuelvo con respecto a ese tema. Tú acabas de mencionar al aviador que bombardeó La Moneda y que luego pasa a ser comandante en jefe y todos los honores, recibió todos los honores que un comandante en jefe recibe. Sí. En ceremonias no solamente a nivel nacional, sino que pasa a ser también un representante nuestro ante el extranjero. Ellos van en comitiva y son autoridades ante representantes de nuestro país. Nosotros tenemos un ejército de corte prusiano donde los monumentos, las estatuas y los desfiles son parte de cada día de las fechas que uno ni se imagina. Todas derrotas y todas llenas de malos recuerdos para nuestro país, pero que no nos enseñan sobre esto. Nos encontramos, y te vuelvo al tema original, nos encontramos con estos militares que bombardearon, que asesinaron, que fueron cómplices, que recibieron una instrucción y la llevaron a pie juntilla. Ellos hoy día condecorados, ellos generales, ellos en retiro, pero con muchos beneficios, versus estos héroes que tú mencionas, muchos de ellos anónimos, muchos de ellos olvidados, Ignacio. Y con problemas graves. Muchos de ellos, exactamente. De sobrevivencia. O sea, ¿quién no ha visto estas fotos que tú nos acabas de mostrar, la de la portada y contraportada, y uno identifica solamente a Salvador Allende? Si uno empieza a ojear a estos libros, yo tuve la posibilidad de conocer a Horacio Quiroga, por ejemplo, acá como profesor. Patricio Quiroga. Pero ¿cuántos anónimos hasta el día de hoy siguen siendo anónimos y que estuvieron ahí resistiendo junto al gobierno de la Unidad Popular? Bueno, yo creo que
Este es un caso bien interesante, el de Juan Seoane, que está ahí con el presidente Salvador Allende. Juan Seoane tiene 70, 75 años. Fue el jefe de la escolta de 17 detectives que se quedan con Salvador Allende. Vive en la Villa Frey, en Santiago. Tiene Parkinson. Juan Seoane, en 22 años de democracia, de transición, nunca ha sido objeto de un homenaje en la Escuela de Investigaciones. Nunca. Y ese es un sueño para él. Nunca, ni él ni sus compañeros que se quedaron con el presidente Salvador Allende. Sin embargo, y uno dice, ¿y qué hizo Carabineros ese día? La Guardia Palacio. La misma Guardia Palacio a la que el 29 de junio, el tanquetazo, el presidente Salvador Allende los había presentado como los héroes de la jornada frente a los tanques del blindado número 2. La Guardia de Palacio arranca, deja botados los fusiles Mauser. Lo que sucede el día 11 desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas no es solamente vergonzoso desde el punto de vista que la Fuerza Aérea bombardea el Palacio de Gobierno o que los tanques de los soldados cercan y disparan contra el Palacio de Gobierno. Es vergonzoso también de quienes tenían que ser leales dentro del Palacio y no lo son. La Guardia de Carabineros no lo son. Y hoy día los detectives escolta que fueron leales dicen, claro, no nos reconocen a nosotros para no tener problemas con Carabineros. Para no tener problemas con Carabineros. No está a la altura de una democracia. No está a la altura de una democracia. Es cosa de ver las movilizaciones frente a los estudiantes y el trato. O sea, ¿cuáles son la plantilla de curso que enseñan en las academias de oficiales que ellos en la represión contra trabajadores o en la represión contra estudiantes maltratan así? El derecho a movilización es un derecho. Es un derecho. Y cuando hay esos cordones policiales o esa actitud policial, en definitiva lo que se está haciendo es atacar ese derecho. O cuando miembros del ejército concurren al funeral de Otelanier Mena vestidos de uniforme, como sucedió hace 2 semanas, es para preguntarse, a ver, ¿cómo está el ejército? Es un ejército. Y ojo, fíjense que en el funeral de Otelanier Mena, el jefe de la CNI, las delegaciones militares que van de uniforme, y se nota que es una delegación porque va el coronel, va el mayor, va el capitán, van los grados, fueron parte de una manifestación que además profería injurias contra el presidente de la República, Piñera, porque atacaban a Piñera dolidos por el cierre del penal Cordillera. O sea que los militares hoy día, 40 años después, son parte de una manifestación contra su generalísimo, el comandante en jefe, ¿no es cierto? El generalísimo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República en Chile. Entonces, de verdad, Pancho, uno dice, caramba que hay tarea por delante, caramba que hay tarea. Un día, como dices tú, un día como el 11 de septiembre, que a nosotros, tu libro nos invita a reconocer, a reivindicar a estos héroes de la resistencia, muchos de ellos anónimas, versus estos héroes prusianos que aún gozan de todos los beneficios en nuestro país. Un libro, sin lugar a duda, Ignacio, que nos lleva a la reflexión, a pensar, a hacernos un propio juicio de lo que sucede este 11 de septiembre, pero además un libro que nos hace pensar en temas como lo que tú acabas de pensar. ¿Qué tipo de ejército es el que tenemos? ¿Cómo debemos intervenir este ejército, intervenir en el sentido ideológico de que sea un ejército para la nación, para el país, para el Estado, para el pueblo? Y un sentimiento también de cuánto nosotros somos capaces de resistir los actuales momentos en los que nosotros estamos viviendo. Los jóvenes nos han dado una lección enorme, pero los jóvenes de ayer, nuestros padres, tu generación, y muchas generaciones de jóvenes nos han dado ejemplos de cómo luchar, pero de repente el resistir es como el que está al debe en un momento dado. O sea, yo creo que un estudiante preguntaba en el liceo, decía, ¿por qué hablamos de los vencidos? Yo creo que lo mejor, lo sano es hablar. El 11 hubo vencidos y hubo vencedores, y los vencedores todavía siguen venciendo. ¿Y por qué siguen venciendo? Todavía estamos vencidos. ¿Y estamos vencidos por qué? Porque tenemos la MEC,
Y la MEC, como le decía a los estudiantes, es me cagaron con la educación, me cagaron con la salud, me cagaron con las pensiones. O sea, el sistema neoliberal, el sistema que nos tiene atrapados en endeudamiento, en intereses, ¿no es cierto? Donde la gente extiende sus jornadas de trabajo, ya renunciando a su familia, a tiempo libre, a tiempo de recreación, etcétera, etcétera. Porque claro, porque tiene que pagar los créditos, porque tiene que pagar el consumo. En definitiva, esto de estar atrapado, ¿ya? Es parte de esa derrota. O sea, cuando dejemos de estar atrapados, vamos a estar recién dando vueltas a esa derrota. O sea, yo creo que queda mucho por delante. Fíjense la cantidad de candidatos que hay que podrían ir unidos. O sea, el tema de la unidad de las fuerzas de izquierda, progresista, como se quiera que llamar, las fuerzas que quieren un cambio de verdad, que quieren volver a soñar, ¿ya? Que quieren imaginar un país como el que pensó, imaginó y tuvo que liderar Salvador Allende. Estamos todavía lejos, hay mucha pega por hacer, pero cuando se empieza a hablar de estas cosas, ya uno empieza un camino. Cuando la gente pierde el miedo y sale a la calle, estamos hablando. Y han salido, o sea, hoy día no es llegar. Yo creo que la diferencia, hasta hace 3, 5 años atrás, es que hoy día cualquier gobierno va a tener demanda en la calle. Cualquier gobierno va a tener movilización. Cualquier gobierno va a tener maestros que piden mejores condiciones, estudiantes que piden mejores condiciones, regiones que quieren mejores condiciones en el reparto de la torta, gente que quiera condiciones de respeto con respecto, por ejemplo, a la diversidad, etcétera, etcétera. Hoy día hay un derecho a pataleo, pero ganado en la calle, ¿ya? Que hablar del pueblo mapuche. O sea, cuando uno dice la resistencia, pero ¿y la resistencia del pueblo mapuche? Es una resistencia de hoy día, es una resistencia que cuesta todos los días, es una resistencia frente a las forestales, es una resistencia frente a un país que no quiere aceptar lo multiétnico, ¿ya? Es una resistencia, por ejemplo, el mapudungún. Uno dice, debiera ser un idioma a enseñar, ¿me entiende? A enseñar en los liceos, y no sucede lo mismo. Entonces, en ese plano, uno podría decir que o sea, ahí estaría pendiente para rato. Ahora, yo creo que no puede haber un tema que no se hable. Yo felicito realmente al liceo y a las autoridades del Liceo Galvarino Rivero y a las autoridades de educación de Castro, que podamos estar en un liceo con estudiantes hablando de estas cosas. Porque hasta hace 3, 5, no sé cuántos años eran temas prohibidos, son temas tabú. ¿Cómo vamos a hablar de la resistencia? Yo creo que lo inteligente es poder hablar de todo, y poder hablar de todo de manera respetuosa, inteligente, informada, etcétera, etcétera. Y yo a lo menos, si el libro sirve para eso, sirve para hablar con estudiantes, para hablar en las casas, para esa pregunta de tu hijo que te hace a ti, tú a la vez vas a hacer otras preguntas. ¿Cómo fue el 11 de septiembre en Chiloé? ¿Cómo fue el 11 de septiembre en Ancud? ¿Cómo fue el 11 de septiembre en Castro, en Quellón, etcétera? ¿Cómo fue ese 11 de septiembre? Que llegó como onda de terremoto así, ¿ya? Pero que llegó, que tuvo incidencia acá. O sea, aquí hay una historia por hacer. Yo creo que los chilotes son expertos en patrimonio, en contar su historia, ¿no es cierto? Desde la madera, veía un trabajo del profesor Montiel sobre los bomberos, etcétera. Yo cada vez que vengo a Chiloé, me llevo libros de Chiloé. Algo nuevo. ¿Me entiendes? Porque es un patrimonio. Pero yo digo, ¿y quién va a escribir el 11 de septiembre en Chiloé? Dejo tirado el tema. ¿Quién va a escribir? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está investigando? ¿Qué pasó el 11 de septiembre en Chiloé? ¿Cómo fue la dictadura acá? Porque claro, no fue igual a otros lugares. Yo escuché, en los tiempos en que fui profesor acá, escuché de estudiante un montón de historias en ese curso del ciclo básico de historias de familia. Y una de esas historias que escuché fue la historia del Pasquín. Del Pasquín. Cómo corría clandestino. Son historias muy lindas, que fueron a la escala de Chiloé. Pero cómo Chiloé le cuenta. ¿Sabes qué? Con este libro pasan cosas increíbles, porque este es un niño de retoño, está tomando leche de su madre todavía. ¿Qué viene después de esto? Después de esto viene un segundo libro que trata el periodo, no lo tengo claro, porque estoy en dos caballos en ese sentido. Después de este viene un segundo libro que toma desde el 73 al 79, que es el periodo más duro, más duro porque lo que se hacía ahí costó mucho, ¿ya? Y el tercer libro toma desde las protestas hasta el 87, que es la división de las organizaciones clandestinas, es la división del Frente Patriótico, es la división del MIR, etc. Y el cuarto libro va desde ese momento, que es Ya triunfó el no, el 88, ¿ya? Hasta la oficina. ¿Por qué digo hasta la oficina?
porque es la persecución desde el gobierno a los combatientes que quedaron. ¿Cómo se ha vuelto la tortilla en ¿Me ese? entiendes? Sí. O sea, que duro eso, pero hay que contarlo. Hay que Yo contarlo. creo que no hay nada que no podamos hablar. Yo digo eso, hay que saberlo hacer, hay que hacerlo de manera documentada, con las fuentes precisas, etcétera, pero yo creo que hay que abrir la cortina. Y eso es sano. En España dicen que están en un proceso similar, y recomiendo una autora española que está en esto, de la memoria, Almudena Grande. A algunos les va a parecer, la Almudena Grande es conocida como autora de literatura erótica, ¿ya? Pero Almudena Grande, posteriormente a sus libros de literatura erótica, se concentra en la memoria. Y Almudena Grande está trabajando en ¿qué? La memoria de la resistencia frente a Franco. Fíjate cómo son las cosas. Ignacio, ya emprendes viaje al norte. Te vas el día de hoy a... Me voy a Chile. Te vas a Chile. Me voy a Chile. Me voy en bus, y me gusta mucho lo del bus. Me gusta porque veo el espinillo, porque veo el cambio del camino, etcétera. Eso, el avión es como hacer empanadas en microondas. El bus es el horno normal, ¿me entiendes? Yo creo que hay un tiempo normal de viaje. Esto tiene que ver también con esta época, Claro. ¿me entiendes? Cuando yo recibo un llamado de Washington o un correo de Europa, es que eso no. El bus es tiempo real. Me gusta esto de Chiloé, de ir y volver en tiempo real. Ignacio, bueno, agradecerte, saludos y agradecido por tu visita, agradecido por el libro. Tú te vas, pero el libro se queda. Sí. Y agradecer a Anaí que nos recibe hoy día, pero Anaí en la difusión de este libro ha sido muy importante. Y yo soy alguien que sabe agradecer y les agradezco mucho. Ignacio Vidorrozaga, amigo, escritor, profesor, un popurrí de cosas, pues, Ignacio. Muchas cosas. Pero no te puedo prestar plata para eso. No tengo plata. ¿Ya? Tampoco Ya, todos. ya. Martes 11, la primera resistencia, conversando con su autor Ignacio Vidorrozaga Manrique. Estamos acá en la librería Anaí. Nos hemos trasladado hoy día a nuestro programa Mateando en el 75 hasta acá para conversar con Ignacio. Y qué mejor ambiente que la librería Anaí. Si ustedes quieren encontrar este libro, quieren comprar, quieren leerlo, que lo quieren regalar, va a estar por supuesto acá en la librería Anaí, que se encuentra aquí en calle Serrano. Así que Pancho, una muy yo buena... dejé este y yo me llevo este, que me regaló Anaí, el Caleuche. ¿Ya? Y me llevo unos libros de César Uribe y otros de poesía que encontré por ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos siguen día a día. E Ignacio, buen viaje, buen libro, y por supuesto lo estaremos comentando con otros escritores, personajes de nuestra comuna. Gracias. Muchas gracias. Que esté bien.